Buen día, ¿cómo están? Esta semana tenemos ganas de seguir indagando sobre el rol de la arquitectura, qué significa, qué es hacer arquitectura, qué tiene que tener un arquitecto, qué tiene que tener una buena arquitectura. Ya vimos entonces la disciplina desde un ángulo más bien elemental, el más fundamental, el básico de cobijo frente a las inclemencias del medio ambiente, de protección. Por el otro lado, tuvieron ya la posibilidad de empezar a indagar en cuestiones un poco más complejas, como la aparición de nuevos programas funcionales que empezaban a responder a necesidades muy diversas que fueron sucediendo y fueron surgiendo a medida que las civilizaciones empezaron a ser más complejas, donde empezaron a aparecer otras estructuras de poder, y estructuras sociales, culturales, y eso lo hicieron a través de las obras de Egipto y Mesopotamia. Y esta semana tenemos ganas de trabajar con otro aspecto de la arquitectura. Y es el siguiente, cuando uno habla de arquitectura, ustedes les debe pasar que son estudiantes, lo primero que se nos viene a la mente es hablar sobre diseño. Y una de las partes importantes del diseño, no la única, puede girar en torno a la creatividad, al proceso creativo. Y es específicamente sobre eso que me gustaría que empecemos a indagar. ¿Qué es el proceso creativo? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Qué importancia tiene o no para el diseño? Así que para empezar a indagar, me parece que podemos empezar por el principio leyendo. Les voy a leer a unos profesionales, hay dos arquitectos y un tratadista, para ver qué es lo que ellos hablan sobre el proceso de diseño y qué rol ocupa la creatividad en esto. Lo primero que voy a traerles es, lo que les traje es a Vitruvio. Vitruvio fue un tratadista de la antigüedad romana, que escribió los 10 libros de la arquitectura. Como todo tratadista, como todo tratado, en realidad, lo que hace es establecer una serie de pautas y de normas que componen lo que se conoce como la buena arquitectura. Pero más que hablar sobre la codificación y cómo debiera ser esa buena arquitectura, me interesa saber qué es lo que dice Vitruvio, qué es lo que decía, lo que dijo sobre el rol de los arquitectos en relación al proceso de diseño. Y dijo lo siguiente: la arquitectura es una ciencia adornada con numerosas enseñanzas teóricas y con diversas instrucciones que sirven de dictamen para juzgar todas las obras que alcanzan su perfección mediante las demás artes. Este conocimiento surge de la práctica y del razonamiento. La práctica consiste en una consideración perseverante y frecuente de la obra que se lleva a término mediante las manos, a partir de una materia, de cualquier clase, hasta el ajuste final de su diseño. El razonamiento es una actividad intelectual que permite interpretar y descubrir las obras construidas con relación a la habilidad y a la proporción de sus medidas. Luego sigue hablando Vitruvio y más adelante comenta lo siguiente: he aquí las causas de estas exigencias. Es conveniente que el arquitecto sea una persona culta y conozca la literatura para fortalecer su memoria con sus explicaciones. Conviene que domine el arte del dibujo, con el fin de que por medio de reproducciones gráficas le sea posible formarse una imagen de la obra que quiere realizar. En realidad lo que está haciendo Vitruvio es poner el acento en dos aspectos que para él son fundamentales a la hora de diseñar. Una de ellas es la práctica y la otra es el razonamiento. La práctica claramente es el ejercicio del hacer, y el razonamiento para Vitruvio en realidad está relacionado con una actividad intelectual, y la actividad intelectual se puede dar casi únicamente, lo puede lograr una persona que sea culta, que pueda
que tenga una cierta cultura, en este caso él habla de la literatura, como para poder plasmarla luego a los diseños. En el caso de Vitruvio y su tratado no aparece nada en relación al proceso creativo o cuáles serían los incentivos de desarrollar la creatividad a través del diseño. Veremos qué sucede más adelante. Le Corbusier, en su libro Mensaje a los estudiantes de arquitectura, así que este es un libro para ustedes, no sé si ya lo leyeron o no, pero se los recomiendo, dice lo siguiente: recién acabáis de ver que, arrastrado por la defensa de los derechos de la invención, he tomado como testimonio el pasado. Ese pasado que fue mi único maestro, que continúa siendo mi único amonestador. Todo hombre ponderado, lanzado hacia lo desconocido de la invención arquitectónica, solo puede apoyar verdaderamente su esfuerzo en las lecciones dictadas por los siglos. Los testigos respetados por los tiempos poseen un valor humano permanente. O sea que Le Corbusier, en realidad, al proceso inventivo, hacia la invención arquitectónica, que es parte del proceso creativo durante el diseño, agrega y pone el énfasis en las lecciones del pasado, o sea, en la historia. ¿Y qué es lo que las arquitecturas del pasado tienen para formarnos? Y que eso es parte casi como ineludible a la hora de poder diseñar de manera adecuada. Nos venimos más en el tiempo hacia acá, nos vamos a ir a finales de la década del 90, a ver qué es lo que dice un arquitecto, bueno, casi contemporáneo, falleció el año pasado, César Pelli, arquitecto argentino, en sus observaciones sobre la arquitectura. Él en realidad lo que hace es, entre otras cosas, hablar sobre la cultura arquitectónica. ¿Y qué es lo que dice? Todos los artistas están influenciados por el ambiente cultural de su tiempo y su lugar. La cultura general es una amalgama de aportes de las innumerables subculturas de nuestra sociedad. No existe una sola cultura monolítica, como tampoco aportes individuales aislados. Al parecer, debemos formar parte de un grupo cultural no muy grande para poder contribuir ideas útiles y lograr aceptación. El grupo al que yo y otros arquitectos pertenecemos podría llamarse la cultura arquitectónica. Como individuos, los arquitectos estamos expuestos a todas las corrientes culturales y nuestro trabajo puede ser estimulado por ideas provenientes de diversas partes. No obstante, la disciplina de la arquitectura es afectada principalmente por su propia cultura. Pelli en realidad lo que está hablando es sobre el estímulo que recibe un arquitecto, recibe el arquitecto respecto a la cultura de su entorno. O sea, mostrando entonces tres miradas diferentes, lo que podemos concluir primeramente es que para que haya creatividad en el diseño, no solamente se necesita esa idea maravillosa, sino que esa idea en general está ligada a un trabajo previo que acompaña ese momento de creación. Claramente la práctica, claramente la utilización del intelecto, como dice Vitruvio, también conocer arquitecturas contemporáneas, pero también arquitecturas del pasado, para poder entender y ver cómo otros pudieron razonar y cómo otros pudieron resolver problemas que pueden ser todavía actuales. Y por último, ser permeables a lo que nos rodea, ser permeables a la cultura del momento. Estas son miradas de tres personas y seguramente hay más miradas y hay más formas y hay más aristas a la hora de entender el proceso creativo. Pero en esta instancia, a mí lo que me interesa es no llegar a la respuesta correcta y a la respuesta más completa, sino que me interesa que ustedes puedan pensar sobre la pregunta. ¿Y qué es lo que a ustedes
los incentiva? ¿Qué es lo que a ustedes los incentiva como para ser creativos a la hora de diseñar? Esta semana lo que queremos es conocerlos entonces a ustedes, y lo vamos a hacer a través de 2 trabajos en paralelo. Por un lado, queremos que ustedes elijan una obra del programa de Historia 1, una obra de la Antigüedad o de la Edad Media. Pueden ir a ver el programa completo en la página de la cátedra para poder refrescar cuáles van a ser los temas que van a ver durante la cursada. Y nos gustaría que elijan una obra de todo el programa que a ustedes les parezca que sea creativa, alguna que les interese, que les llame la atención o que los incentive. Y ese aspecto creativo puede ser muy diverso, puede ser por cómo trabajaron un material, puede ser por el espacio interior, puede ser por la resolución decorativa, puede ser por la forma en que está implantado el edificio, cualquier solución creativa que a ustedes les parezca. Y luego nos gustaría, en otra lámina, que nos cuenten lo siguiente. Por un lado queremos saber qué fue lo que a ustedes los incentivó a estudiar arquitectura. Algo muy breve, algo muy cortito. Puede ser, es muy personal, es una pregunta personal. Si ustedes me preguntan a mí me incentivó mi tío arquitecto, que yo lo vi trabajando y bueno, para mí eso fue algo que me llamó la atención. Yo era chica y lo pude mantener y finalmente desarrollar como profesión. Por el otro lado, nos gustaría que nos cuenten de esa obra que eligieron, qué fue lo que les llamó la atención o les pareció creativo. Y por último, nos gustaría que que puedan hacer un paralelismo entre ese aspecto creativo que vieron en una obra del pasado, que lo puedan ver reflejado en una obra contemporánea. Contemporánea vamos a abarcar desde 1950 a la actualidad, una obra que a ustedes les guste, para que ustedes puedan entender que hay muchos temas que forman el proceso de diseño que trascienden los periodos. Por supuesto, las resoluciones van a ser diferentes, los materiales generalmente son distintos, por ahí la escala es diferente, pero hay algunos temas que se repiten. Son temas de diseño. Y para ello les voy a mostrar, por ejemplo, voy a compartir mi pantalla para mostrarles 5 obras contemporáneas que yo elegí, contemporáneas no tanto, hay algunas que son de principios del siglo XX, que me parece que son interesantes a la hora de hablar de creatividad. Esta primera es una obra de Miralles, que queda en Edimburgo, es el Parlamento escocés, que a mí lo que me parece tremendamente creativo es la utilización de una doble piel en la fachada, o sea, una fachada de vidrio que le pasa una piel por delante, calada en algunos lugares con la utilización de la madera. El pabellón de Barcelona claramente tiene un espacio interior fluido, que además fue tremendamente novedoso para el periodo, a través de la utilización de planos en vez de volúmenes, o sea, hay una descomposición de la volumetría que además se suma con la idea de eliminar casi todas las fachadas para que el exterior y el interior puedan vincularse como si fuera un solo lugar, un solo espacio. El edificio este es de Calatrava, es el edificio Oculus que queda en Nueva York, en la zona donde estaban las Torres Gemelas. Lo que me parece tremendamente creativo es la forma en que desarrolló las cubiertas como si fueran unas alas, pero no solamente la forma, la morfología es interesante, sino lo que es interesante es la materialización de esas alas que forman un tamiz, donde penetra el cielo y la luz solar. Luego la Ville Savoie de Le Corbusier en Poissy, donde en realidad lo que tiene quizás uno de los aspectos más interesantes de esta obra es la forma de conocer la obra a través de una serie de rampas que forman lo que se llama la promenade arquitectónica, un recorrido que va cambiando y que es necesario para poder entender la obra. Y por último traje
Este edificio es el Instituto del Mundo Árabe del arquitecto Jean Nouvel en París, donde lo que hizo fue un tratamiento de una de sus fachadas a la plaza principal donde se da el acceso. Son una serie de placas metálicas, en realidad como una especie de estructuras de relojería que se abren y se cierran, tienen unos diafragmas que se abren y se cierran con la luz solar, o sea, en realidad es tratar la fachada como si fuera una gran demostración de tecnología. Como verán, los temas que hablé son temas realmente que no atemporales, son temas que se pueden ver en todos los periodos. Y como para inspirarlos, quizás en respecto a las obras más bien contemporáneas, quería mostrarles, por último, voy a volver a compartir mi pantalla, les quería mostrar lo siguiente. Todos los años se entrega lo que se conoce como el Premio Nobel de Arquitectura, que es el Premio Pritzker. Esta es la página del Pritzker, pritzkerprize.com. Lamentablemente está solamente en inglés y calculo que será chino. Y cuando vemos para abajo están todos los galardonados con este premio. El primer premio se dio en 1979 a Philip Johnson, ya en el 2020 Yvonne Farrell y Shelley McNamara también fueron las ganadoras de este año. Podemos, por ejemplo, en 2016, un chileno, Alejandro Aravena, lo ganó. Hay grandes arquitectos como Norman Foster, Koolhaas, Piano, Renzo Piano, etc., Tadao Ando, Robert Venturi, bueno, etc. Y si ustedes entran, por ejemplo, vamos a entrar al primero, el de Philip Johnson, ustedes entran al galardón, al ganador, perdón, tienen la biografía, luego una serie de obras, las obras seleccionadas por las cuales se le dio el premio, el jurado, y acá casualmente uno de los jurados fue César Pelli, el arquitecto argentino del cual cité anteriormente, y bueno, videos de las ceremonias, etc. Así que me parece como una página interesante como para que ustedes puedan ver de los últimos años qué se ha hecho en arquitectura o qué es lo que se conoce como, o hay un jurado que considera que es buena arquitectura. Y para terminar, quería leerles una frase, no de un arquitecto, sino de un artista plástico, de Pablo Picasso, que claramente tiene que ver con esta idea de la creatividad en el caso nuestro, en el diseño, en el caso de Pablo Picasso en sus obras de arte. Y dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. O sea, esa idea de la inspiración divina surgida de la nada, en general no se va a dar. Me parece que es algo que se va construyendo y se va adquiriendo con el tiempo. Así que esta semana sean creativos y cuéntenos sobre ustedes y esperamos que puedan armar unas láminas interesantes. Y antes que me olvide, una de las láminas va a ser una línea de tiempo donde ustedes van a volcar la obra seleccionada de la antigüedad o de la Edad Media que les parece, que ustedes eligieron porque les parece creativa. Esa línea de tiempo es una línea de tiempo colaborativa, así que obviamente cada obra puede estar una sola vez. Traten de ser expeditivos porque no se pueden repetir las obras. Tienen que poner una imagen de la obra, el nombre, el año y el lugar donde está construida o ha sido construida. Puede ser que no exista más. Así que, bueno, espero que se diviertan y nos vemos la semana que viene.